El día de hoy me acompañan Gio, Sam y yo soy Fer. Hablaremos de un tema muy importante dentro de estas fechas que es el Halloween y el Día de Muertos. Hola, soy Gio. ¿Qué tal? Soy Sam. ¿Qué tal? Yo soy Fer y esta vez hablaremos del Halloween y el Día de Muertos, como ya les mencionaba. Unas tradiciones muy solemnes, muy veneradas en varias partes del mundo, y eso es debido a la gran trascendencia que tienen dentro del misticismo, la cultura, la mitología, la gastronomía también, ¿por qué no? Y pues comencemos a hablar con respecto al Halloween, que es la tradición que antecede todo. ¿Cómo es que comenzó esta tradición? ¿De dónde viene? ¿Dónde comenzaron sus albores? ¿Podrías ilustrarnos un poco de esto, mi amigo Gio? Spoiler, nadie sabe, nadie supo. Es uno de los grandes temas, cada vez lo veo más, ¿no? Cuando empiezas a tener un nivel básico de comprensión de cualquier tema, fuera de broma, la respuesta se vuelve, es complicado, y es complicado, y es complicado. Y cada vez se hace más complicado. Cada vez se hace más complicado. Es correcto. La verdad es que desconocemos el origen, en qué año fue, cuántas veces se llegó a celebrar dentro de la prehistoria incluso. No tenemos datos exactos de cuándo comenzó. Sin embargo, tenemos pistas de ello porque en las fuentes historiográficas se llegan a encontrar detalles de ello. Sin embargo, es cierto que quienes dejaron huellas dentro de la historiografía fueron mayoritariamente los griegos, los romanos y más adelante pues la tradición medieval y la renacentista. Pero es cierto que de muchos pueblos de la antigüedad, tales como los celtas, los francos, los hititas, por ejemplo, pues tenemos muy pocas pistas al respecto y toda la información que tenemos de ello pues es a raíz de la arqueología, a raíz de otros hallazgos paleográficos, en fin. Pero es cierto que, pues bueno, tenemos una historia y eso no lo podemos evitar. Y esa historia que tenemos con el Día de Muertos, perdón, con el Halloween, ya me estoy cuatrapeando un poco, pero... Rituales para los muertos. Rituales ¿Para qué nos para complicamos la vida? Rituales para los muertos, así es. La tenemos en el famoso Samhain. ¿Cómo ves esta celebración, amigo Sam, del Samhain? Del Samaín. Que por cierto, se parece mucho a tu nombre. No, no se parece en nada, güey. ¿Qué te puedo decir, hermano? Ya sabes que nunca ha sido muy fuerte la cultura celta ni nórdica. Estamos hablando de ¿qué es lo que podremos decir, güey? ¿Sobre los celtas? Sobre los celtas, ajá. Putas, muchas cosas. Sí, Uy, un chorro. ¿Qué podemos decir específicamente de esta costumbre? De esto. Ya dijimos que es complicado, ya dijimos que no sabemos todo. ¿Qué es lo que sí sabemos? Pues sabemos que, como otros rituales, va a estar siempre relacionado con fechas o con ciclos astronómicos, si lo queremos ver así. Podemos hablar de un ritual asociado con una fecha o un momento importante, que es el equinoccio de otoño. No es la única cultura, la celta, que hace rituales en ese momento, pero sí es uno de los rituales que, digamos, está más en el centro de este tema del Halloween. Pero pues justo Día de Muertos es algo que es paralelo a, y no es como que estemos tan embebidos de este lado del mundo con los celtas. O tal vez sí, no lo sé. Vas a ir a Coyoacán y de repente ves una que otra gaita por ahí y me soplan la gaita y dos, tres gatos. Sí, sobre todo en el convento de Churubusco, ¿cómo no? Sí, no. Y como bien lo mencionas, amigo Gio, el tema del equinoccio de otoño en este caso, que pues bueno, estamos hablando de la manera en la que creemos que lo concibían los celtas, ¿no? Porque sabemos que el equinoccio, pues en realidad comienza antes de los inicios de noviembre. Sin embargo, el tema de las cosechas tenía que ver mucho, ya que pues se venía la temporada de invierno, la temporada en que la vegetación está un poco más áspera en el sentido de baja productividad, baja fertilidad, y pues de cierta manera se necesitaba un rito que reavivara esta esperanza del rejuvenecimiento de la agricultura, ¿no?
Pues sí, pero justo también tienes que contemplar que, en primer lugar, sí, a lo mejor el equinoccio no es la fecha más exacta, pero hay que pensar que muchos de los calendarios antiguos se centran más en los ciclos lunares, lo que hace que pues haya un pequeño desfase a lo mejor, ¿no? Y en segundo lugar, pues también hay que considerar que entre más arriba vayas del globo, más rápido se hace de noche. Entonces, pues para estos pueblos, justo, ¿no? Lo que mencionas es muy cierto. Esta transición hacia un periodo desolado, que es el invierno, que poco a poco se va aproximando con las noches cada vez más largas, los fríos cada vez más, ¿cómo lo podemos decir?, crueles, y donde, pues sí, toda esperanza de vida cada vez se va haciendo menor y menor hasta que llegamos a los famosos ritos del solsticio, que esos ya son propiamente de una promesa de una nueva luz, sobre todo para estos pueblos que están más al norte, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, complementando mucho lo que dicen, yo creo que eso es algo que se puede encontrar hasta biológicamente. Empieza a llegar el invierno, empiezan a haber abundancia de frutos secos, de semillas, de cosas así, y hasta biológicamente algo en el cuerpo te dice, pues va siendo hora de invernar, ¿no? Ya hace falta una siesta. Exactamente, vete tranquilizando. Yo siento que mucho de esto, no solo las festividades oscuras, por decirle así, de Día de Muertos, de Halloween, de esto, sino las festividades de fin de año, la Navidad, todo eso, son mecanismos tradicionales para lidiar con esa especie de periodo del año que te programa para que estés un poco deprimido, ¿no? Y justo también este tema de la oscuridad, ¿no? Que aviva mucho el tema del imaginario, el tema del otro mundo, algo que a lo mejor Fermín nos puede explicar más con el mundo celta. Claro, como bien lo mencionas, amigo Gio, y tú también, Sam, las fechas de renovación eran muy simbólicas dentro de las culturas antiguas. Y con esto que mencionan del tema de la regeneración, aquí en México, por ejemplo, se tenía la figura de Chipetotec. Me adelanto un poco, ya hablaré más a fondo de esto cuando lleguemos al tema como tal del Día de Muertos. Pero el tema de Chipetotec era el señor desollado, se trataba del señor desollado, aquel que para una regeneración, para que la tierra siguiera manteniendo esos cambios que pues a la vez la tierra sufría, porque obviamente se le cortaba, se le manipulaba de cierta manera para poder extraer alimento de ella, y es por eso que los rituales al dios Chipetotec eran muy importantes. Ahora bien, dentro del mundo celta se tenían estos rituales que los druidas no olvidemos que eran los sacerdotes más altos, los sabios, y de ahí que se derive la figura de los hechiceros también, los que preparaban sí sus brebajes con muérdagos y todas las pociones que ustedes puedan imaginar para el tema de fertilidad, para el tema de salud, que podemos verlo pues ya como si fueran alquimistas, ¿no? Pero bueno, ya nos estaríamos metiendo con un tema muy aparte, ¿no? Pero el tema de los sacrificios que ellos también oficiaban es muy importante porque se tiene la creencia o la leyenda también de que sacrificaban niños, como no es necesario dudar que pasen las culturas antiguas, y que a los niños los engañaban por medio de dulces también y cosas que les atrajeran para llamar su atención y oficiar el sacrificio. Claro, esto que les menciono, pues bueno, está dentro de la creencia también que se ha vinculado con la tradición de que los niños salgan a pedir a las calles dulces, ¿no? Pero bueno, lo que sí es un hecho es que los druidas llevaban toda clase de rituales con el fin de que esta estación de la que hemos estado hablando, pues surtiera su fruto, ¿no? Y ya con el tema de los rituales, Gio y tú también, Sam, nos pueden instruir bastante bien, sobre todo con lo que estamos hablando. Pues, ¿tú qué dices? ¿Qué digo? Pues algo tenías preparado, ¿no? De la Wild Hunt y de sus equivalentes continentales al respecto. Pues mira, yo Ilústranos. Me metí un poquito más con los escandinavos en su respectivo momento. Y justo, ¿no? Cuando uno investiga los rituales de estos señores, pues se encuentra esta
palabrita muy, muy recurrente, los famosos blots o bloods. Ya me corregirán después los especialistas. Sí, ya ellos ya me dirán bien, me dicen, no, tú no sabes hablar vikingo. No, pues no le sé, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Yo no estudié esa mamada, pero son lenguas germanas, ¿no? Entonces... Vaya que tienes aspecto vikingo, querido amigo. No, más tantito. Si me ve cara de irlandés, a ti también te ve como vikingo. No más para algunas nenas. Rayo. Pero bueno, que también te doy a ti, ¿eh? No. Me pusiste chipil por un recuerdo de hace tiempo. Pero bueno, volviendo al tema. Los blots. Sí, efectivamente hay muchos tipos. Y hay uno que es muy particular, que es el House Blot, que es el blot de otoño, que normalmente se celebraba por ahí de mediados de octubre. Y es justo, coincide igual que con otros rituales, con el final de la cosecha. Y como otros blots, la principal deidad a quien está ofrecido este sacrificio de sangre, por eso de hecho, justo, ¿no? Van a encontrar mucha similitud entre claro. blots, es al dios Freyr. Y justo con esa sangre nueva es que se la ofrece a Freyr, al suelo, para enriquecer, y que de alguna manera no está tan errado. Si nos vemos a lo biológico, la sangre tiene un montón de minerales, un montón de nutrientes, y no lo hagan en casa, por favor, pero sí enriquece el suelo, sí tiene un efecto en el suelo, y pues justo es lo que estos pueblos hacen. Más los escandinavos, que ellos no era como que abundaran las tierras para andar cultivando grano o para andar cultivando cualquier otra cosa. Hasta la fecha no es como que puedan cultivar mucho con el tremendo frío que hacen. Claro, amigo, y no olvidemos que Freyr pues es uno de los principales dioses de la agricultura dentro del imaginario nórdico, ¿no? Hasta hay una saga especial dedicada a esta deidad, que es la saga Iglinga, o la saga de los Iglingos, precisamente. Ajá, la saga sueca de Iglinga, que es justo toda la descendencia Freyr, que los suecos agarraban y decían que pues son ellos, ¿no? Descendientes de Freyr o de algún Freyr por ahí. Y dijeron, no, pues nosotros somos los buenos. Y pues sí, ¿no? Pues ahí está la saga. Y justo muchas de estas cuestiones del Houseblood se pueden encontrar ahí. También se pueden encontrar en algunas sagas. ¿Cómo las llamaría un amigo? Tengo un amigo que justo estudia esto y habla de estas sagas como si fueran una especie de corrido. Nuestro famoso Octavio. Ya tendremos oportunidad de invitarlo en otras sesiones. Efectivamente. Las sagas de Marvel de sus tiempos, ¿no? Los paperbacks, coleccionables de su tiempo. Sí. Pero como mencionas, estas sagas tenían una función principal, que era reivindicar cierto pueblo o enaltecerlo. Vaya, ojalá pudiera enaltecer mi nombre a través de las figuras de los dioses, amigos. Sí, no. Pero bueno. Sé que soy muy pobre de origen. Ahora volviendo a este tema, ¿no? Justo lo que mencionas es muy cierto. Freyr es esta deidad de la abundancia y nada más, ¿no? Un poquito tema también mitológico. Recuerden que Freyr, a diferencia de otros dioses del ámbito germano, y sí, ahorita voy a explicar por qué me estoy yendo al ámbito germano y no escandinavo, es lo que se le conoce un Vanir, no es un asgardiano. Esto porque justo para estas culturas europeas hay que sí hacer una diferencia entre divinidades de carácter más bélico, de carácter más ritualístico, ¿no? Más de la fertilidad. Y a diferencia de las de fertilidad y productividad, que son Frey, Freya y todos los demás vanes, los dioses vanes, se les conoce. Y justo, ¿no? A estas divinidades se les prefiere hacer este sacrificio de cerdos o ganado menor. Y ahora digo germano porque ahora voy a irme un poquito más ¿a qué sería, no? Al oeste. No solo los escandinavos tenían estos blot, hay registros de algunas historias que se escribieron durante el tiempo de Alfredo, del rey Alfredo, en la parte de... Alfred el Grande, sí, claro. El Grande, sí, claro, en la parte de Inglaterra, ¿no? De la Gran Bretaña. Y se mencionan en algunos de esos textos historiográficos un blot monad, que pareciera, ¿no? Por ahí el fragmento no lo recuerdo muy bien, pero medio auxiliándome de la memoria,
Dice algo así como de que en noviembre se hacen un tipo de sacrificios a manera de costumbre porque pues nuestros antecesores, es decir, los sajones paganos, los elaboraban, ¿no? O sea, cuando llegan a conquistar más bien a ocupar esta zona de lo que se conoce como los Siete Reinos, ¿no? Cuando los orígenes de los Siete Reinos, pues se dice que hacían este tipo de sacrificios también ellos, un poco a manera también de enriquecer la tierra, de volver a reivindicar de alguna manera sus orígenes y demás. Claro, amigo, la acababan de conquistar y no querían perderla. O sea... Bueno, al final se las conquistaron sus primos, ¿no? Entonces... Es la historia de la humanidad. Una pelea tras otra, banda. Así es. Así es. No vale la pena pelearse, banda. Hagan el amor y no la guerra por eso. Sí, no. Y justo, ¿no? En estas fechas es que también coincide mucho del tema de este imaginario que tienen los germanos, que justamente por esta conquista que se da, se va a mezclar también un poquito con lo céltico-irlandés. Hay que recordar que los escandinavos llegaron a Irlanda, empiezan a tomar parte de Irlanda, los mismos sajones que agarraron a los bretones de sus, ¿cómo los podemos llamar de una manera? Sirvientes. No, los conquistaron de una manera diplomática, claro que sí. Entonces, justo, ¿no? Hay mucho de este imaginario que se va a ver mucho en esta zona, muy parecido. Un tema muy interesante es el de la cacería salvaje, el Wild Hunt. No sé si quieras tú, Sam. Tengo relativamente poca conocimiento de eso, te insisto. Las culturas del norte europeo no son mi especialidad, me generan sarpullido, güey. De hecho, por eso si ves que me estoy rascando. No, mentira. Pero, o sea, hasta donde tengo entendido, el Wild Hunt tiene sus orígenes en el paganismo. Me parece que lo lideraba Odín, ¿no? Y sí, era una especie de, ¿cómo decirlo? De manifestación, de marcha espectral en el cielo que lideraba Odín y era una reafirmación de la cacería, ¿no? Un poco está establecido con esto de la cacería como forma de combatir a la naturaleza hasta cierto punto. Me parece, alguna vez leí, que también eso está lidiado a la famosísima canción Ghost Riders in the Sky. Sí, ajá, está asociado justamente. Es una especie de Wild Hunt que sobrevivió en el otro lado del mundo, ¿no? Claro que sí. Sí, y pues hay mucho, ¿no? De este... Pues justo también va a estar muy parecido con ciertas creencias que se tienen del Samhain, de que hay espíritus que están rondando otra vez en el plano de los vivos, justo por lo que mencionábamos, ¿no? De que es una época en que la oscuridad empieza a predominar en el plano terrenal, entonces pues te da para imaginarte un montón de cosas. Luego imagínate rodeado de bosques, lobos y... Claro. Sin luz y... No, pues, en la época premoderna, ¿no? Siento que todos... que no lo olvidamos, simplemente no conceptualizamos lo que es tener que enfrentar a la naturaleza sin tecnología, sin electricidad, sin gasolina, sin acero refinado, sin nada de eso. Si tienen alguna experiencia en acampar o viviendo fuera de ámbitos citadinos. O sea, acampando sí, pero acampando en un pueblito mágico. No es como que me dan más miedo las bestias de dos patas que las de cuatro. Sí. No, créeme, es toda una experiencia así en completa Pachamama. No, es terrible. O sea, sí te invade un sentimiento de, no diría terror, pero sí te inquieta. Sí hay una inquietud. Sí hay una inquietud de escuchar los ruidos naturales, de no ver nada, ¿no? A lo mejor tantito por la luna que hay por ahí, las estrellitas, pero si estás en pleno bosque, pues ni madres. ¿Sabes qué sí he experimentado? El silencio. No, está culerísimo. No, está terrible. Alguna vez en un parque cerca de mi casa, y estoy hablando de que es una mancha vegetal rodeada por la ciudad, estaba caminando bien feliz, no había nadie, y de repente insectos y aves y todo se callan, y la sensación Lovecraftiana de que algo está mal, sal corriendo de aquí, es horrible. Justo. ¿No? Entonces, esto pues alimenta mucho el imaginario de estos pueblos. Y justo es que empiezan estas ideas de también... cómo los muertos se alzan de sus tumbas, ¿no? Son un poquito, a lo mejor, ¿no? Fuera del atemporal, ¿no? Digamos.
Pero justo. De hecho, yo diría que suenas muy decente, querido amigo. Sí, pero en esta parte hay que pensar que también en otros lados, no sé si estén familiarizados con la figura del arlequino o del Sí, claro. no, ahora con la famosa, ¿no? Batman y Joker y el... Sí. O sea, es el bufón como una especie de disruptor exacto, del orden, ¿no? Pero este disruptor en realidad cumple o hace la función de Odín en la cacería salvaje. Helekin, ¿no? En el francés medieval, es de hecho, incluso también en la zona anglosajona, ¿no? Se le conoce así como Helekuning, ¿no? Es rey del inframundo. Esta figura nace realmente de aquí y es un elemento disruptivo que ya después ya lo ridiculizan y que pues tendrá que ver con muchas tendencias que hasta la fecha tenemos de ridiculizar a lo mejor la muerte o de, a lo mejor no ridiculizarla, pero sí de normalizarlo, ¿no? Porque no creas que es muy normal agarrar y ver un muerto a la mitad de la calle. O sea, sí te saca, sí, claro, no manches, sí tiene un efecto en tu psique, pero justo tienes que encontrar una manera de lidiar con eso. Y una de esas maneras es la ridiculización de lo ominoso, ¿no? De la ridiculización de lo que te da miedo, ¿no? Me gusta mucho a mí justo este pasaje, no sé si han visto la película de Harry Potter, donde la tercera me parece que es. Dirigida por Cuarón, claro que sí. Ajá. ¿Cuál es la tercera? El prisionero de Azkaban. ¿Cómo no la conoces, querido? No sé, güey, las vi cuando era morrillo creciendo. Es la mejor película de Harry Potter para algunos. Visualmente al chile, sí. Bueno, en esa película se supone que hay una criatura, te introducen una criatura. Los dementores. Aparte de los dementores. Que se llama Bogart. Ok. Ajá, sí, ¿no? Sí. Que toma forma de algo que te da miedo. Y que se alimenta de tus miedos. Exacto. No. Entonces, bueno, no, más bien quienes se alimentan de tus miedos son los dementores. El Bogart más bien toma forma de aquello que te da miedo. Bueno, no voy a entrar en discusión con los Potterheads, pero... con el Potterhead, por favor. Por favor, el Potterhead. Pero mira, el Bogart, si mal no recuerdo, justo toma forma de lo que te da miedo y el hechizo que utilizan es el Ridículos. Es pensar en eso que te da miedo y asociarlo a algo que te va a dar risa. Es más o menos lo mismo, ¿no? Intentar normalizar esa situación. Claro, amigo, de ahí que, bueno, todavía no entramos en el tema del cine, pero de ahí que tengas igual parodias como Scary Movie, ¿no? Tan buenas, precisamente. Yo no solo diría Scary Movie, y más adelante voy a defender este punto, también Scream, que sí es una película de terror, pero es metaterror. Y más adelante hablaré más sobre eso. Pequeño spoiler. Y pues bueno, ¿no? Esto es en general de muchos paralelismos que tienen, ¿no? Otras culturas, Irlanda. También en Gales hay una mención sobre una figura que, si no mal me acuerdo, también aparecerá después en la leyenda artúrica, que es un cazador que se llama Anun. ¿Anum? Tiene un nombre bien sugerente, pero sí. Se supone que este sujeto sale con perros. Sí, literalmente es cazador. Pero igual tiene como elementos medio sobrenaturales y sí aparece, según yo, en la leyenda artúrica. Habría que revisar ahí un par de cosillas, pero si no mal me acuerdo, se recupera después. Tienes razón, amigo. Habría que investigarlo porque... tenemos incluso al Caballero Negro, ya ves, en el tema de la leyenda artúrica. Tenemos otros personajes importantes como la Dama del Lago, pero como tal, este personaje que mencionas, la verdad es que yo nunca lo había escuchado y no lo había encontrado en alguna fuente, ¿sabes? Sí, es que va a pasar justo como le pasa a todas las figuras del folclore galés, que cuando pasan a la leyenda artúrica, muchos de ellos a veces cambian de nombre. No es como tal, o sea, no aparecen como tal, o algunos sí conservan el nombre, por ejemplo Morgana sí lo conservó, no hubo ninguna bronca, pero por ejemplo Luger, ¿no? Y otros dioses como, ¿cómo se llama el de Nund, me parece? No se acuerdan cómo se llama. ¿Cuál? Un dios celto-galés, pero según yo se llama Nund, o Nuna, está relacionado con Luger. No estás hablando de Lug. Lug es uno, que después de Luger. Estoy hablando de uno relacionado. Pero es uno que está relacionado con él, es Nuden. Noden, ese. Noden, claro. Y lo ubico únicamente por los mitos de Cthulhu.
Bueno, sí. Ajá. Sí, es un dios en el panteón de Cthulhu. Y curiosamente, es un dios que lidera su propia Wild Hunt. Ajá, ¿no? O sea, hay que, justo, ¿no? Es toda recuperación. ¿Cuánta información es que estamos sacando al hablar de Halloween? Es increíble. Efectivamente. Pero bueno, esto un poco como para relacionar el tema del Samaín, un poco el tema de las otras culturas y un poquito introducirnos a la cosmovisión de la muerte. No sé si quisieran ustedes empezar hablando un poco de la cosmovisión que hay con respecto a la muerte en las culturas, ¿no? En culturas, no nos limitemos tanto a Europa, ¿no? Yo ahorita porque pues es más mi tema, pero pues podemos irnos a otros lados, de este lado del mundo, América, Asia, África. Claro, amigo Gio, me parece que antes de pasar al tema del Día de Muertos, que es otro de los temas que tenemos planeado para esta sesión, pues me parece que es muy importante comentar primero que es cierto lo que mencionas y hemos hablado mucho en esta sesión a lo largo de la historia en temas que realmente repercuten dentro de la cultura halloweenesca, por así decirlo, y que realmente no pueden imaginar muchas personas, ¿no? Algunos desde niños te dicen, no, pues que el Halloween es del diablo, ¿no? Pura matazón, puro desorden, pura delincuencia, ¿no? Pero realmente todo esto tiene sus raíces que han derivado en estas creencias y es cierto lo que mencionas con respecto a las máscaras. Da mucha curiosidad el tema porque incluso hasta se puede entremezclar también el tema del carnaval, donde también tú sabes que se usan máscaras, ¿no? Que ya lo veremos también en el tema del Día de Muertos, la caracterización de las catrinas, en fin, que es un poco distinto, pero tiene la variable tiene el punto en común, que es el disfrazarse, ¿me entiendes? Ahora, tenemos otras culturas como por ejemplo la romana, donde tenemos las Saturnales, por ejemplo, ¿no? Que es esta fiesta donde igual se caracterizaban de cierta manera, usaban ciertas máscaras, hasta donde se tienen registros, y aunque está más relacionada con quizá la Navidad, el Día de los Santos Reyes o el Día de la Candelaria, ya haremos más videos igual sobre estos temas, pero tiene la trascendencia de ser un tema que está relacionado con esto que estamos hablando, que es la tradición de las cosechas y el invierno de cierta manera, ¿no? Los cambios de estación. Entonces, es cierto que los romanos también practicaban, de hecho, tenían estas fiestas y tenían ciertas prácticas que se asemejan igual a un ciclo de renovación, de muerte y renovación de cierta manera, ¿no? Sí, justo. Y el tema en general de la máscara es fascinante porque tiene que ver con esta apropiación de la otredad. Claro. ¿No? Desde la otredad animal, ¿no? Los nahuales y esas cosas. Claro. Hasta los chamanes, los mismos chamanes, las culturas chamánicas, todas son así. Son máscaras de espíritus animales que te protegen, que te dan ciertas cosas. Y para estas cosechas, aprovecharse de la energía de esa otredad para... o más bien en beneficio de la cultura, del pueblo en el que están y de la cosecha que se tiene que hacer, ¿no? Es bastante interesante. O incluso como protección, ¿no? Me parece que también en el Samaín, como en otras, ¿no? Mencionábamos, esta parte de protegerse también de los muertos, porque algo que a lo mejor no mencionamos con todo este tema de la cacería salvaje y demás, es que había una creencia de que si salías en la noche y te tocaba ver la cacería salvaje, no regresabas a tu casa. Y una manera de evitar eso es usando una máscara, ¿no? Hacerte pasar por un espíritu más. Me parece muy adecuado que menciones justo el tema del animismo, el chamanismo y la creencia en estas fuerzas superiores y su impacto dentro de la naturaleza. Realmente es muy evidente que muchos disfraces y muchas caracterizaciones que se llegan a tener en estas fiestas estén relacionadas con animales. El hombre lobo, tenemos incluso los disfraces de hadas, ¿no? Para las mujeres que normalmente se caracterizan de esta forma, ¿no? Y realmente tenemos el influjo de la creencia. ¿De qué te ríes, güey?
No, de nada. ¿Te has vestido de hada acaso, amigo? No, estaba pensando, sí, son populares las de Recordó hadas, algo. conejitas también, güey. Así es, bueno. Se Ya aprecia. entramos en una cuestión polémica de que en el Halloween la gente se disfraza de lo que realmente es. Pero bueno, no quiero meterme en esas polémicas, la verdad. De su sombra. Ok. Su ello. Ajá. Lo que reprimen. Porque justo es esta parte. La máscara es lo que te permite entrar en este umbral con lo simbólico, con lo oculto, con tu sombra, con tu subconsciente. Claro. ¿No? Toda esta parte, justo esto te lo permite la máscara, te permite hacer este juego de apropiarte de esta otra parte y de ser más de lo que es tu ego o tu yo en su día a día. Así que, chicas, chicos, vístanse como quieran. Vístanse como quieran. Esos son sus deseos reprimidos. Son su sombra. Ajá. A un profesor, ¿no? Me decía muy, con mucha determinación y me daba risa, ¿no? Dime cuál es tu monstruo favorito Sí. y te puedo decir mucho de ti. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener algún día sesión de los arquetipos junguianos, porque yo ahí tengo mucho que decir. Sí, hay muchísimo que decir y justo esta máscara lo permite. Así es, amigo, como bien lo mencionas, el tema de las máscaras, y es aquí donde me entra la pregunta, ¿por qué estas máscaras se volvieron máscaras? Porque hemos estado mencionando el tema del animismo y el chamanismo como el tema de esta relación con la naturaleza y con animales que para muchos parecen bestiales, el lobo, el oso, las garras, en fin, o sea, son temas que hasta por mucho tiempo se relacionaron con las figuras demoníacas, pero es aquí donde va justo el meollo de la situación, ¿no? Estos parámetros que en un inicio venían precisamente del imaginario de las deidades caracterizadas en forma de dioses y que termina al final dando miedo u horror. ¿Por qué terminó siendo así? Me parece que aquí entra una cuestión muy importante y es el tema del cristianismo. ¿No lo crees, amigo Samir? Sí, considero que el cristianismo tiene mucho que ver. Considero que es hasta cierta forma se podría denominar como una tensión entre lo premoderno y lo moderno de sus tiempos, porque ya no estaríamos hablando de lo moderno de estos tiempos. Antes de pasar de lleno al cristianismo, me gustaría detenerme un poco más en el tema de las máscaras y específicamente en el tema de África. Es lo que les mencionaba, ¿no? Sí, interesante, amigo. Vas a tocar seguramente temas relacionados con la cultura yoruba, de donde proviene después de muchos años esta tradición de la santería y otras prácticas ocultas. ¿Los yorubas son de Costa de Marfil? ¿O de dónde? ¿De África Oriental? Yo solo tengo entendido que son más o menos del noroeste de África, querido amigo. De África. No estoy seguro. Es lo que lo que les comentaba de la exposición reciente que se puso en antropología de Costa de Marfil y de todo cómo estas culturas utilizaban las máscaras dentro de su cosmovisión y dentro de su asignación de roles, ¿no? Porque tienes máscaras de búfalo, tienes máscaras de escarabajo, tienes máscaras de... Curiosamente había una máscara que no pretendía ser un animal en específico, sino que era una criatura fantástica, ¿no? Era una especie de sublimación platónica de la naturaleza salvaje y era conferirle esos atributos al portador, pero también tienes las máscaras en la forma en la que te confieren un rol dentro de la sociedad. En específico había una máscara de una especie de bombero, porque se supone que estas culturas, viven en un clima con muchísimo calor, con muy poco acceso a agua. Entonces, a cierta hora del día ya no puedes tener fuegos encendidos, porque tienes el riesgo de que se queme la aldea. Sí, claro. Entonces tienes una máscara que es la máscara asignada del espíritu protector de los fuegos de la aldea, y su papel es entrar corriendo en las casas, y si hay un fuego encendido, se agarra a madrazos a la ama de casa, se roba la mitad de la comida y le tira a la olla. Y es lo que volvemos acerca de la máscara como una idea de disruptor, como una despersonalización de quien la usa, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Ya lo veremos más adelante, pero pues incluso tenemos películas como la de La Purga, ¿no? Donde cualquiera puede matar, hacer un daño, hacer un perjuicio, pero no se dan cuenta de quién eres. Al día siguiente vas a trabajar normal, vas a tomar tus alimentos de forma normal, vas al vestíbulo, al baño, lo que sea, pero no fuiste tú quien realizó esas acciones anteriormente, ¿no?
Ajá, sí. Sí, no, bueno, justo yo de hecho más adelante también voy a tratar este tema con esta parte entre comillas de la normalización o banalización de la muerte, con un fenómeno que no sé si llamarlo propiamente contemporáneo, pero sí que se ha hecho muy popular, sí que ha llamado mucho la atención en general de la gente, que es el de los asesinos, de los asesinos seriales, y quisiera hablar más adelante a lo mejor de, no sé si ya hayan visto la serie. ¿Cuál? Ed Gein, el monstruo. Ed Gein. ¿No conocen no ustedes a Ed Gein? No, de hecho no me En suena. un momento les voy a platicar de él. Para la gente que conoce a Ed Gein, yo creo que ya ustedes ya se están imaginando Dios de qué mío. les voy a hablar. Ya no me imagino lo que va a soñar nuestra audiencia con esto que estamos platicando, querido Gio. Muy tétrico. Pero bueno, en general sí, ¿no? Este tema de las máscaras es fascinante y cómo se relaciona también con el ámbito de los muertos, porque justo también hay máscaras ceremoniales en algunas culturas para estar más cerca con el espíritu protector de tu familia, que claro, finalmente sigue siendo alguien que murió, ¿no? Que está ahí, pero pues bueno, tú te tratas de acercar a él o más bien intentas establecer más fuerte ese lazo, y en muchas culturas esto lo van a encontrar. Muy particular es de México, efectivamente, el Día de Muertos, esta parte, ¿no? que ya tenemos de ir a los panteones y demás, pero no somos los únicos. Tal vez somos los que lo hacemos más colorido, más jocoso, pero no somos los únicos. Otra gran cultura que hace mucho esto y que de hecho tenemos muchos puntos en común es la japonesa. Los japoneses, pues igual, ¿no? Tienen su propio ritual. El de ellos me parece Antes que es en menciones verano. el tema, y perdona que te interrumpa, querido Gio, pero es muy Sí. importante recalcar este asunto, ya lo mencionaré más adelante, pero es que normalmente se asocia que el Día de Muertos tiene que ver con la cultura mexicana y que su origen viene directamente de los pueblos prehispánicos por el tema de la muerte, pero es necesario advertir a nuestra audiencia que en todas las culturas del mundo se realizaban ritos con respecto a la muerte, como bien mencionas, y es por eso que me adelanto un poco y lo digo con todas sus letras, pero defiendo a Elsa Mavido, una antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que defendió su tesis con respecto a que el Día de Muertos no viene de los pueblos prehispánicos. Pero bueno, continúo contigo. Sí, justo. Esta parte de los ancestros está en muchos lados. Claro. No es nada más de aquí. Y yo, la verdad, ni siquiera quiero que con lo que estoy diciendo ustedes piensen, viene de Japón. No, ni madres. O sea. Tenemos un nipón aquí. Ajá, o sea, no. Cancelado por otaku. Oh, no. Descubrieron que no me baño. No. No, pero volviendo a esta parte, efectivamente, Japón es un caso más, ¿no? También los chinos lo tienen. Claro. Para los que vieron Mulan, pues sí. O sea, sí en su momento hubo eso. Y los japoneses también lo tienen. E insisto, los japoneses, yo sé, no estoy muy seguro en la fecha como tal, pero sé que también tienen un festival que se hace durante el verano. Esto es curioso, ¿no? Pero es durante el verano y se llama Obon, si no mal recuerdo, y es justo donde esta relación muerto-vivo se reaviva o se hace visible una vez más. Entonces, la gente hace, y a ver si les suena esto muy parecido, preparan altares con ofrendas con frutas, flores e incienso, y al caer la noche encienden lámparas flotantes, velitas básicamente, que guían a las almas de regreso al más allá. Donde más lo he oído. Wow, claro. Que las coincidencias no son coincidencias, querido Gio. Sí, no, claro que no. Y no me sorprende que lo menciones, porque dentro de la mitología japonesa, pues tenemos incluso el tema de la muerte presente con Izanami, cuando pertenece ya al mundo de los espíritus, e Izanagi está aferrado completamente a ella, ¿no? Otakus, tranquilízanme. Yo sé que se dice Izanami e Izanagi, pero... No, sabes que no soy experto en cultura japonesa. Pero justo... No, pero sí es un punto importante esta parte de que en Japón hay mucha presencia de la muerte, ¿no? Desde su propia mitología, como bien señalas, hasta en cosas relacionadas con la belleza,
No sé si también están familiarizados, por ejemplo, con el otro rito, ¿no? También relacionado con las estaciones, el florecimiento de los cerezos. Cerezos, sí, claro. ¿No? Que realmente solo florece en ese momento semana, y luego, ¿no? Petateo. Pero justo esta belleza se aviva con lo efímero que tiene la vida, ¿no? Sí, entonces eso le da un tono todavía más fuerte a este mundo, y para ellos, justo como para nosotros, el tema del otro mundo, de los fantasmas, de las apariciones, es cotidiano, o bueno, para el shintoísmo al menos, para los japoneses shintoístas es más cotidiano. Esta cuestión de los yurei, ¿no? O de los yokai. Bueno, los yokai ya adelanto, tienen más que ver con otras cosas. Es una clasificación muy amplia y tiene que ver no con algo tan tradicional, porque de hecho el término es más moderno que otra cosa. Según yo, se acuña en el siglo XX, no me hagan mucho caso, o finales del siglo XIX o siglo XX completamente, pero es ya después de que llegaron los americanos a Japón, ¿no? Toda esa época. Y que se empieza justo con el tema de las universidades y demás. Ese es el tema de los yokai. Pero antes está esta cuestión de los yurei, de los fantasmas. Y hay muchos tipos de fantasmas. Fantasmas más, ¿cómo los podemos decir? Más tradicionales y otros no tanto. Porque aparte justo, ¿no? Esta parte de los yokai tiene que ver más con kamis o con criaturas que tienden a ser o que pueden llegar a ser un kami. No sé si están familiarizados con el término kami, Dios. Sí, claro. No, tenemos a Kami-sama en Dragon Ball Z. Bueno, con ese algo así, ¿no? Pero claro. Justo, tenemos estos espíritus como la Yukiona, ¿no? Y para los que están viendo ahorita Dan, sí, soy otaku, algún pedo. Justo, ahí también aparecen otros fantasmas. Te envidio el ser otaku, debo decírtelo con todas sus letras. Te envidio el ser otaku. Pero... Ay, me digas, güey, nosotros te invitábamos a ver anime y tú decías, ya saben que porque no soy otaku, hermano. Porque no quieres. Te lo perdiste. Péguenme el otakus, audiencia, por favor. Mira, lo primero que tienes que hacer es dejar de bañarte una semana y vemos qué tal. Y luego vemos qué procede. Lo intentaré. Pero justo en Dan se hablan de otras apariciones, otros fantasmas, algunos ya más modernos, ¿no? La Yukiona que menciono es muy tradicional, es el fantasma de una mujer, de época más como, entre comillas, feudal, no tan feudal, ¿no? Entre comillas, medieval japonés, ¿no? El mundo medieval japonés, que no me gusta a mí mucho el término, pero bueno. La Yukiona es más como de ese lado, ¿no? La Yukiona es ese espíritu que se manifiesta durante el invierno, etcétera, ¿no? Un espíritu de una mujer que permanece porque tiene ahí algún pedo, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Pero también ya ahorita tenemos yokais, yureis, cosas raras. Muy parecido a las banshees dentro del imaginario celta. Muy ¿No parecido. lo crees, amigo Gio? De hecho, podría decirse que a lo mejor es imaginario patriarcal, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero sí, para los japoneses, y esto es algo muy llamativo, muchos de los espíritus son de las yurei, digo yo, ¿no? Son mujeres, ¿no? Realmente no van a encontrar tanto espíritu masculino, ¿no? Las brujas y todas esas cosas son más bien mujeres, son representaciones de algo femenino, no tanto de algo masculino. Lo más masculino que van a encontrar son los oni, ¿no? Los tengu. Los tengu, sí. Los kappa. Y pues ya de ahí en adelante muchas son mujeres. Y eso yo siento que ¿cómo decirlo? Que se filtra mucho a la cultura japonesa moderna de lo sobrenatural, ¿no? Tienes esta creepypasta, esta leyenda de la mujer que camina por las calles de Japón con la cara cortada, que te pregunta, oye, soy hermosa, tienes los espíritus con el y sí aparecen Dan. ¿En serio? Sí. Uno de estos días voy a ver Dan. Sí aparecen Dan, y de hecho es uno de los espíritus más fuertes que se supone que hay en Japón. Y le hacen una muy bonita referencia y te explican todo lo que hay detrás de ese espíritu, de por qué nace, cómo sale y demás. Y no solo de ella, también te hablan de otra mujer que... La Teke también es femenina, ¿no? Creo que sí. La que le pasó el tren por encima y camina haciendo teque. Sí. La del anillo. Digo, la del anillo. La del aro. La del aro. Es que Ringo. Perdón. Las peculiaridades de ser bilingüe, ¿no? Sí. No sé si has visto una película que se llama Kuroneko.
Gato negro. No Es en blanco y negro, es precisamente de samuráis. ¡Kuroneko! No la he visto. Y es precisamente de la feminidad como manifestación de lo sobrenatural, ¿no? Sí. El protagonista es un samurái. Creo que ya sé cuál es, donde ella como que empieza a tener encuentros con este samurái y al final le chupa el alma. Le chupa otra cosa. Bueno, no, sí. es cierto. No, sí, porque sí tienen como tal un encuentro y después viene otra figura. No me acuerdo quién sería viene. la mamá del samurái o de ella, no recuerdo. De ella. Busca al samurái, pero cuando encuentra al samurái encuentra una calaca. No, bueno, no exactamente. O estoy confundiendo. A lo mejor la estoy confundiendo con una que suena muy semejante. Kuroneko se trata precisamente de un samurái que tiene encuentros con un espíritu sobrenatural. Me parece que el espíritu es un espíritu de venganza que fue asesinada por samuráis. Y el espíritu, de hecho, se enamora de él y por eso pierde algo, pierde un estatus, pierde su capacidad de regresar al mundo de los vivos. Y eventualmente la mamá de ese espíritu, la que habría sido su mamá en vida, termina tomando venganza del samurái. Pero sí está muy relacionado esto a los espectros femeninos. Sí. No digo que la mujer, sino que esta representación masculina que se hace, que esta distorsión masculina que se hace de estas figuras, sí es así, sí son figuras de mujeres aferradas, mucho, y por eso es que, a pesar de haber muerto, permanecen en el mundo de los vivos. Sí. Es la gran destructora, sí. Sí, este tema es muy ad hoc, ¿no? Con esta cuestión y con este animismo que hay en las culturas. Insisto, Japón es nada más uno de los grandes casos y pues justo, ¿no? Es también uno de los casos donde más se ha intentado normalizar este imaginario que no tienen ellos ningún problema en expresarlo a través de sus artes. Pensemos, vuelvo a lo mismo, pensemos también en... Kurosawa también lo trata bastante. Kurosawa, claro. También en el ámbito a lo mejor un poco más infantil, con El viaje de Chihiro, con Mi vecino Totoro, ¿no? Donde todas estas, y que además en todas las películas de Hayao Miyazaki también, ¿no? Es esta otra parte del imaginario con respecto a una mujer, que es un poquito más, ¿no? Como para amenizar esta parte misógina que tiene a lo mejor la cultura japonesa, o muy misógina que a lo mejor tiene la cultura japonesa, a través de la figura de una heroína, que justo es la mujer también la que está más conectada con estos espíritus. Lo cual podríamos conectar a Materazu como la diosa madre. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Pero pues justo, ¿no? Terminando de hablar del tema de las cosmovisiones, no sé si ya quisieran, ahora sí, ya dentro de pasar a México. A México, ¿no? Al famoso Día de Muertos mexicano, aunque Fermín dice que no. De hacer un pequeñísimo adendo respecto a África y eso de la diversión que tenemos de que nos burlamos de la muerte. Recordemos que ya es historia antigua para este momento, el meme de... Sí, claro. De los ugandeses que bailan con los ataúdes, ¿no? Claro. No es una peculiaridad tan grande de México. No, está en otros lados, por supuesto. Claro, amigos, muy interesante todo lo que mencionan con respecto a la cultura japonesa, de la cual apenas empiezo a conocer, apenas empiezo a adentrarme en estas maravillosas fuentes e incluso en el idioma, que wow, cómo me cuesta con esos ideogramas. Ya me ilustrarán más adelante ustedes. Antes de continuar con este tema, pues es evidente que es cierto lo que dices, mi querido amigo Gio, y lo que complementas, querido Sam, con respecto a que la muerte no está solo presente dentro de la cultura mexicana, sino que en otras cosmovisiones también ha estado presente. Incluso lo podemos ver en el mundo egipcio con este tema de la necrópolis, el dios Anubis y el dios Osiris como el patriarca del reino de los muertos, que incluso ya que nos vamos a meter con el tema del cristianismo, pues deriva mucho esta idea justo de la deidad que juzga a los muertos pesando su corazón en una balanza, ¿no? Y como dice el Evangelio, como dice Jesucristo en el Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces podemos justo relacionar también estas ideas de una forma al aire, pero que sí sabemos todos nosotros aquí como académicos de cierta manera, o gente que habla con una cerveza en la mano como lo estamos haciendo, sabemos... Ahora, no nos quemes. Todo mundo sabrá aquí que estas sesiones se grabarán siempre con una cerveza en la mano. Entonces,
evidentemente todo el mundo sabe que cuando uno se adentra a fondo dentro de la historia del cristianismo, Egipto no deja de estar presente en ningún momento. Bueno, yo no diría solo Egipto. O sea, el tema, por ejemplo, del Cristo, ¿no? Ya que tanto se usa también esa palabra para referirse a Jesucristo o a Jesús. Cristo, recuérdame de dónde viene. Claro, amigo. O sea, yo entiendo que el Mesías, ¿no? Pero el término... El embarrado, claro, viene de una tragedia de Eurípides, ciertamente, así es. Y como herencia aparte de otro gran ungido, que aparte también tiene ahí ciertas curiosidades que a lo mejor algún día podremos hablar, que es Alejandro Magno. Claro. Antes de Jesucristo, era Alejandro Cristo. Claro, amigo. Después haremos una sesión de cristianismo donde igual ya... Las explicaciones teológicas respecto a Alejandro, déjame decirte. Sí, y aparte en la Edad Media también la sabía. Porque también ahí hay una que otra cuestión cuando se empieza a reavivar la figura de Alejandro Magno, que te dices, hijo de su peor que sí. Y ahí hay una cierta controversia de que Alejandro podría ser una figura muy importante en el Islam, el Sulquaidar. Sí, claro. Sulquaidar. También, ya hicimos mierda las pronunciaciones de este episodio. Es correcto. Perdónenos. Hermanos, ustedes entenderán que con un poco de alcohol en nuestras venas, incluso nuestros conocimientos un tanto lingüísticos se alteran de cierta manera. Flexionan. Después haremos otra sesión. Está vivo, güey, es lo que hagas de él. Después haremos una sesión especializada en cristianismo y todos sus orígenes e influencias. Ahorita nada más quería mencionar el tema de la muerte y recalcar que ha estado presente en todas las culturas, ¿no? Ahora, como bien lo mencionas y me preguntas sobre ello, el tema del Día de Muertos, pues viene de esa influencia cultural de Europa, es un tema de colonización. Debo admitir que guste o no guste, a quien le guste o no le guste, el tema de la colonización tiene que ver con esta festividad. Realmente encontramos muchos sustitutos dentro de esta fecha. Por ejemplo, en España se usaban las flores para adornar los altares, las flores de crisantemo. Aquí en la cultura prehispánica está bien, o más bien en la cultura ya propia de la Nueva España, no se tenían esas flores. Pero bueno, se tenía el famoso cempasúchitl que tanto nos encanta y que tanto adorna nuestros altares en todo momento. No se tenía pan, que se usaba en España. ¿Pero qué usamos aquí? Bueno, pues usamos tamales porque tenemos maíz, de cierta manera, ¿no? Entonces, es esa influencia cultural que tenemos de cómo se hace el ritual, pero está bien, no se hace con los mismos aditamentos u ornamentos que debe tener por la región geográfica en la que se encontraban, ciertamente, ¿no? Se adapta a las necesidades. Es correcto, hablamos de un tema de adaptación. Ahora, es necesario mencionar que esta festividad tuvo muchas etapas. Ahorita, en estas festividades, vamos al panteón a dejar flores a nuestros fieles difuntos o a tocar serenatas. Yo de repente me echo una que otra rolita ahí con mi padre, una ranchera, palomazo. ya saben, ¿no? Aunque quién sabe, esta vez el Día de Muertos cae en fin de semana y seguramente va a estar hasta la madre. Es cierto, este año cae en fin de semana. Lo siento porque no tocará día feriado, es fin de semana. Pero bueno, volviendo al meollo de la situación, hablamos de que el Día de Muertos tiene esta influencia por parte de la cultura europea que fue sacralizada de cierta manera. El tema del que ya hemos venido hablando de Halloween, el día en que todas las almas del inframundo brotan de la tierra para hacer presencia en este mundo terrenal, en este mundo físico en el que habitamos, pues de cierta manera el Papa Gregorio lo sacralizó y lo convirtió en esta fiesta de todos los santos realmente, ¿no? Ahora, no se quedaron satisfechos con esta historia, porque más adelante hubo una leyenda de un santo, no recuerdo bien el nombre, pero si alguien aquí recuerda el nombre de esa leyenda, San Vitelio, se me acaba de ir el nombre de la mente. ¿Cuál es el santo? Explícanos. El santo lo que hizo fue que quiso diferenciar el Día de Todos los Santos con el Día de los Fieles Difuntos. Ajá. Y al Papa le pareció muy convincente esta idea.
No, no. ¿Alguien se acuerda? No, La pero verdad, eso no. explica por qué en liturgia están divididos. Sí, sí, es correcto. Se destinó un día para todos los santos, los beatos y los santos como tal, que pues realmente vivieron conforme a los principios esenciales de la cristiandad, bueno, no esenciales porque realmente los perfeccionaron, realmente por algo fueron considerados por la iglesia como tales. Ahora, se quiso distinguir este día de los fieles difuntos que realmente pertenecen al purgatorio, aquellas ánimas que de cierta manera siguieron su camino conforme a la virtud cristiana, pero que por alguna razón no la perfeccionaron o no la llevaron al culmen. Y por eso es que en algunos altares, yo lo acostumbro a hacer por tema de tradición, poner una imagen de las ánimas del purgatorio dentro de mi ofrenda. Mucha gente no lo sabe, pero es justo por este tema de las ánimas del purgatorio que se encuentran ahí y que en el Día de los Fieles Difuntos se les reza para que lo consigan, ese paraíso del que Dante nos habla en su Divina Comedia. Bueno, Dante sería otra tradición. Es correcto que hablemos de otra tradición, pero bueno, mencionamos la palabra paraíso. Sí, claro. Paradiso. Claro. Sí, en italiano, que suena claro. más, que suena Pero... molto bello. Pero a ver, aquí podría a lo mejor decirte alguien de nuestra audiencia, ok, a lo mejor por eso es que lo celebramos el día 1 y 2, porque la iglesia establece sus días para celebrar a todos los santos y a los fieles difuntos respectivamente. Entonces, ¿por qué decimos que es prehispánico? Es correcto, muy buena tu pregunta y justo ahí iba, hermano, muy bien. Es correcto, es muy prudente tu pregunta porque hubo la antropóloga que ya les mencioné, Elsa Mavido, que se dedicó a decir que su origen no es prehispánico. Sin embargo, la tradición hoy en día sí tiene rastros de esa cultura. ¿Y por qué tiene rastros de esa cultura? Bueno, realmente saben que la historia de nuestro país ha sido muy turbulenta realmente, ¿no lo crees, amigo Sam? No, pues sí. ¿Ve la economía? La economía, la salud, el tema de la seguridad, los pilares importantes, queridos amigos, realmente. Pero yo le preguntaba a Sam sobre todo porque él sabe que justo en el México independiente, pues todavía se tenía una conciencia de las festividades que se celebraban en ese momento, o no una conciencia, quiero decir, una conciencia más propia o quizá más a fondo con respecto al origen, ¿no lo crees? Sí, de hecho eso es fascinante que lo menciones porque justo acabo de ir a una conferencia con María Castañeda de la Paz, doctora alumna de Matos Moctezuma, o si no es alumna ya alguien me corregirá. Matos Moctezuma, claro, el gran investigador y arqueólogo del... The one and only Matos Moctezuma, así es. Eminencia. Por supuesto. Que mencionaba cómo sobrevivió el bulto sagrado de Huitzilopochtli en la época colonial. Y cómo durante todo ese tiempo, o sea, en esos primeros años de la colonia todavía una atención de las festividades prehispánicas, todo eso, los que seguían manteniéndola y los que seguían visualizándola como una forma de legitimación de su identidad, ¿no? La cuestión... va a ser lo que salga. Ajá. La cuestión es que, y esto es el terrible elefante en la habitación, y que discutiremos una vez que lleguemos también a mitología nórdica, inexorablemente vamos a llegar a eso. Sí. Pues no hay fuentes, güey. O sea, no hay fuentes prehispánicas. Todo lo que quieras revisar, todo lo que quieras hacer con respecto a la sociedad prehispánica, pues ya te viene con el filtro de la historiografía hispana. Así es. Hispana, claro. No solo de la interpretación hispana, sino de la interpretación de los indígenas, llamámosles hispanizados, occidentalizados. Sí, los que pues dijeron... Que se estaban acoplando al nuevo orden, ¿no? Sí. De hecho, he visto, en algún momento te traeré las fuentes bien como buen historiador, Sí. he visto evidencia que dice que todos los paralelismos de Quetzalcóatl con Jesús, con la cultura cristiana, en realidad serían una reinterpretación posterior de los propios indígenas que le estaban superponiendo sobre una tradición anterior. Entonces, cuando quieras hablar de la tradición prehispánica del Día de Muertos,
tienes que tener en cuenta que tenemos toda esa contaminación, llamémosle, ¿no? Todo ese filtrado por un nuevo filtro, por una nueva concepción católica hispanista, podrías decirle. Claro, es interesante que menciones esto, porque hubo un periodo dentro de la época novohispana en el cual estas tierras, los gobernantes de estas tierras, los virreyes, quisieron exaltar las tradiciones y la cultura de estas tierras con el fin de que España supiera y contrastara con las posturas de los naturalistas lo que había realmente aquí en estas tierras. Y con eso que mencionas, pues puedo mencionar un ejemplo, por ejemplo, con el Cristo del Veneno, que realmente puede ser una interpretación de el mito de Tezcatlipoca, el espejo humeante, aquello que realmente aparece en tus sueños y demuestra tus más profundos deseos. Pues hablamos que el Cristo del Veneno absorbe todas tus culpas, por eso es el Señor del Veneno, ¿no? Pero no desviándonos del tema, quiero mencionar que justo conforme ha ido pasando la historia de nuestro país, pues realmente estas tradiciones han variado su carácter y se han convertido en algo que en un inicio realmente no era, o no sabemos a ciencia cierta cómo era, porque en un inicio teníamos los panteones a la vuelta pegados a las iglesias. La tradición era muy sacralizada en ese sentido, en el tema de que a los difuntos los iban a visitar a la iglesia, se oficiaba la misa y después se realizaba cierto convivio y con las ofrendas presentes de cierta manera, ¿no? Habían ciertas fiestas prehispánicas, como por ejemplo esta fiesta llamada Micahuitotli, que significa... Sí, así es. No estoy seguro de si la estoy pronunciando bien, ya con alcohol en mis venas. No, yo te creo. Es el náhuatl. pero realmente hablamos de esta tradición en la cual es muy importante mencionar esto. Era una fiesta que se celebraba entre septiembre y el mes de octubre, destinada a los difuntos pequeños. Así es, los difuntos pequeños. Estamos hablando de que hoy oficialmente conocemos que el 1 de noviembre es el día de los pequeños difuntos. Los mexicas sí distinguían de cierta manera los muertos pequeños, las mujeres que morían en el parto, los que morían ahogados, porque tenemos otra fiesta llamada el Tepehuitl, y esa fiesta habla de los que es la fiesta de los cerros. Así es, como saben, el agua de los manantiales deriva también de los cerros, de cierta manera, y por esa razón creían que era una fiesta en honor a Tlaloc y que esas esas personas que, pues sí, de cierta manera ya eran inmortalizadas, pertenecían a este lugar llamado el Tlalocan. Eran las personas que morían en el agua y que no recibían, por ende, un funeral o una cremación, ¿no? Entonces, esta fiesta estaba destinada para ellos y se ataviaba en un lugar, un altar con todas las pertenencias que estas personas tuvieron en vida. Ahora, tenemos también otra festividad que era relacionada a los guerreros, aquellos que murieron en batalla y que están en la región del dios Tonatiuh, el sol. Sí, ese con el que confundieron a Alvarado cuando llegó a estas tierras a colonizar, ¿no? Así es. Entonces, la fiesta de los fieles difuntos que se encuentran en el Sincalco, la celebraban, pero esperaban armoniosamente esta fiesta que les menciono. El güey que... Ahora. No, sí, claro. El güey Micahuitl, porque se supone que era la fiesta de aquellos que murieron en hazañas gloriosas. Okay. O no solo en hazañas gloriosas, porque sabemos que a los guerreros también los capturaban, también los sacrificaban, y también, sí, señores, se les sacrificaba en las guerras floridas. Entonces, pero ahora, ¿realmente viene el Día de Muertos de estas tradiciones? Pues realmente no, porque hasta donde tenemos registros, o bueno, yo podría decir que no, y el Samavido me respalda, el punto es que estas celebraciones quedaron prohibidas, completamente prohibidas
dentro de la colonización. Ahora, cierto es que dentro del tema del inconsciente, y aquí nos metemos con Jung, si podemos hacer esa apreciación, pues es cierto que esta festividad tuvo mucho interés por los pueblos mexicas. Y realmente podemos ver que otras representaciones o manifestaciones han despertado mucho el interés de los pueblos mexicas. Hay un libro que se llama, editado por el Fondo de Cultura Económica, llamado Testimonios Históricos Guadalupanos, que habla de cómo los indígenas realmente tenían una gran afinidad por ese recinto del Cerro del Tepeyac, ¿no? Y esa es otra historia de la que podemos hablar. Pero el tema del Día de Muertos es un tema que realmente impactaba a la sociedad indígena y que los incitaba a realizar las ofrendas con toda su creatividad posible. Eso sí es cierto. Y tenemos también que dentro del tema del trabajo mexica estaba el tequio como ese conjunto de las fuerzas productivas. Así es, si tenemos en la audiencia compañeros comunistas, realmente nos sabrán decir que en la cultura prehispánica se trabajaba y al final se ponía una ofrenda para que todos consumieran de ella, claro, con su respectivo ritual al dios Tonacatecutli en un inicio. Y claro, es como cuando vamos a las pedas y cada quien lleva su pisto, lo deja en la mesa y todos tomamos de todo lo que hay ahí, ¿no? Ahora. Sabrán decir. No se hagan los sobrios conmigo, claro que los conozco. Pero bueno, entonces, claro, si bien no tenemos un origen claro con respecto a la bueno, tenemos que los españoles de verdad prohibieron estas festividades. A mí realmente me surge la idea en mi cabeza y por eso no puedo realmente estar de acuerdo con el Samavido, aunque ya dije anteriormente que sí, pero es el tema del inconsciente, porque realmente en esta cultura mexicana el tema de la muerte y de las ofrendas tuvo una gran personalidad con respecto a la conciencia de los indígenas. Y pues realmente es una apreciación, sí, tiene que ver con Jung, el psicoanálisis, el inconsciente colectivo. No puedo decir, sí, claro que tuvo un origen prehispánico el Día de Muertos debido a ello, pero no pueden negar que es una apreciación muy bonita. Sí, claro que sí. Pues no sé si quieran más o menos aportar algo extra. ¿Cuál era la pregunta? Al final. No hay pregunta. Sí, pues estamos un poco con ese problema, ¿no? De si trazamos una línea directa del Día de Muertos moderno a las tradiciones prehispánicas, pues te encuentras con situaciones de que... Yo creo que se parte, ¿no? No es una línea continua. Es que ese es el problema. La idea de que los muertos regresan, pues está en España. La idea de que regresan específicamente un día niños y un día adultos también está en España. Que puedes tener tradiciones culturales en Mesoamérica de que hablaban de los guerreros con una festividad especial. Pues sí, pero de todas formas eso también está en España. El pan de ánimas está en España. Es un tanto complicado, ¿no? Es un suceso problemático. Ahora, con respecto a eso que mencionas, amigo, que es muy interesante y efectivamente es problemático porque no nos deja realmente conocer un origen. Bueno, ni siquiera conocemos el origen con respecto a al Halloween en la cultura celta. Sí, entonces, al hablar de orígenes en esta conversación que estamos teniendo, realmente nos quedamos perdidos y perdona audiencia, pero no les vamos a dar una respuesta con respecto a ello. Les damos simplemente aproximaciones. Me parece bien, sí. Ahora, quiero mencionar nada más que ustedes saben que la revolución fue un conflicto que acabó con la cuarta parte de la población aproximadamente en ese periodo de los años 20 y después de ello se llevó un periodo de transformación. Para algunos esa palabra transformación queda entre comillas, para otros queda muy ad hoc al corazón, pero el punto es que durante el cardenismo se trató de demostrar que el espíritu prehispánico, el espíritu mexica y de los demás pueblos indígenas de nuestro país,
aunque claro, no se parecían en muchas cosas unos con otros, en otras sí, pero que realmente el espíritu seguía latente, y es por eso que se construyó un discurso para defender esta tradición del Día de Muertos como propiamente prehispánica. Así es. De hecho, los intelectuales, Frida Kahlo, Diego Rivera, poetas como Carlos Pellicer, nuestro queridísimo Octavio Paz, ay, cómo lo amo, de verdad, no hagan que me clave con este tema, porque Octavio Paz es mi fascinación, lo saben, pero bueno, realmente estos intelectuales se dedicaron a construir un discurso, y como ustedes saben, la propaganda cultural es poderosa. La gente ve a la cultura en el mundo como un pilar inofensivo, pero que no saben que realmente durante la Alemania nazi, Joseph Goebbels manipulaba la cultura de cierta manera al grado de creer que todos los judíos debían ser manipulados y hostilizados de esa manera debido a su propaganda. Así es, él construyó esa narrativa. Y así en otros lugares del mundo se ha construido una narrativa política para reivindicar ciertos días, reivindicar cierto pasado o de cierta manera políticas. Exactamente, la publicidad, lo sabemos. Si la publicidad no falta dentro del ámbito de los sectores privados que nos quieren vender algo, ¿por qué no debería faltar en el ámbito político, por Dios? Sí, claro. Y es realmente cierto que muchas de estas visiones con respecto al ámbito prehispánico en favor del Día de Muertos nos han venido realmente de este discurso que nos han vendido. Incluso los alebrijes. Es un tema tardío y fueron representados por un artista en los años 20 también, que se ha adaptado muy cuidadosamente a este discurso, ¿no? Sí, claro. ¿Algo más tú quieres aportar? No tengo mucho que aportar. No, porque si no nos vamos a terminar desviando a cuestiones políticas y ahí sí ya no. Sí. Ya sacaron a relucir a Goebbels. Es una de las reglas de internet que entre más se prolongue una conversación, más probable es que los nazis salgan a relucir. Perdónenme, realmente tenía que decir algo que se dijo. Sí. La cultura ha sido manipulada en todas las partes del mundo. Y si no me creen, pregúntenle a Mao Zedong con su revolución cultural y su libro rojo. Sí. No estoy diciendo que no, güey. No, y en general, mira, ya ahorita como para finalizar y a lo mejor entrar un poco más, esta cuestión cultural pues se aviva mucho con la normalización de muchas cuestiones, a lo mejor difusión también de estas ideas a partir de otros lenguajes artísticos y pues justo, ¿no? A lo que vamos es esta parte de pues ya, ¿no? Disney ya nos hizo populares con Coco. Y ahora que mencionas el tema de Disney y las películas, me gustaría que nos hablaras más del ámbito cinematográfico y las representaciones actuales que hemos tenido, ya que ya me desviví hablando sobre cultura y su impacto en el mundo en el que vivimos. Realmente me gustaría que mencionaras cosas más a fondo sobre este tema. Claro, pero tú, Sam. Pues, ¿qué es lo que opinas de Disney? ¿De Disney y en general o de Disney en general? Coco? Es que, ¿sabes cuál es la cosa curiosa? No me parece controversial decir que como mexicanos tenemos un problema de identidad cultural. Siempre la vamos a tener porque tenemos un problema para aceptar el pasado cultural que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos la pasamos rechazando una figura paterna que es España, lo lamento, es nuestra figura paterna. Sí hubo muchas mamadas a lo mejor en la conquista, a lo mejor sí hubo muchas cuestiones reprochables, pero lo lamento, es parte de nuestra identidad, es parte de pues todo, o sea, desde el idioma que hablamos, desde el sincretismo cultural que hay en otros aspectos folclóricos del propio país, la propia festividad. Sí. Entonces, sí causa mucho problema esta cuestión que tiene el mexicano con respecto a su identidad. Y es un problema a más grandes rasgos, ¿no? Es un problema muy general. Y yo siento que en ese sentido el Día de Muertos ha sido una especie de muleta cultural para México, ¿sabes? Es una forma... Entre otras.
pero sobre todo para los mexicanos que no nos gusta representarnos como con sombreros gigantes y con tacos, que es la visión que tendrían los estadounidenses más estereotipada de México, el Día de Muertos entra como una muleta de decir, ok, esto lo tenemos aquí, esto es nuestro, esto está chido, es una cosa interesante, es la forma en la que nos relacionamos con los muertos, con la muerte, y esto es lo que podemos exportar al mundo. Esta es la cara que le podemos poner cómodamente al mundo. Y yo siento que entra ahí mucho coco, entra ahí mucho una serie de cuestiones, inclusive arte que se produce en México, el libro de la vida, bueno, producido por mexicanos. En las propias calacas, Ajá. ¿no? Ajá. El desfile de James Bond. El desfile de James Bond, o sea, todas esas cosas. O sea, hay que decirlo, el desfile de James Bond es un invento completamente del cine. Claro. No era algo tradicional y ahora ya lo tenemos como tradicional. Claro. Porque justo no tenemos afianzada esta parte de nuestra identidad cultural. Ajá. Y ahora que mencionan este tema de la identidad cultural, claro que hay muchos filósofos que nos ayudarían a dar una aproximación, como lo hemos venido hablando. La palabra no es verdad o respuesta, sino aproximación. Pues tenemos a José Gaos, tenemos a Leopoldo Sea con su filosofía americana, tenemos a Samuel Ramos, desde luego, con el perfil del hombre y la cultura, en fin. Pero realmente me parece muy interesante lo que mencionan acerca del tema de la identidad y el idioma, como bien lo mencionas, amigo Gio. Y hay otras prácticas también que me gustaría mencionar justo para contrastar esa visión que se tiene con respecto a los pueblos prehispánicos. Por ejemplo, el tema del zompantli era un elemento que se tenía en la parte inferior del templo. El templo mayor, como hasta donde sabemos, estaba destinado una parte a Huitzilopochtli y la otra parte al dios Tlaloc. En la parte de abajo existía un zompantli. ¿Qué era el zompantli? Pues era un ábaco, por así decirlo, un ábaco de cráneos de personas que fueron sacrificadas para posteriormente, pues, ser colocadas, exhibidas y ser, de cierta manera, un altar a la muerte. Así es, al dios Mictlantecutli, que de hecho es muy interesante mencionar que en la cultura prehispánica se tenían dos deidades, el principio de masculinidad y feminidad. Mitecacihuatl era la parte femenina del dios Mictlantecutli, y es curioso que hoy en día tenemos figuras adoradas en ciertas partes en ciertos barrios de México, como lo que es la Santa Muerte. Y si bien hay reminiscencias, como ya lo hemos mencionado, figuras dentro del inconsciente colectivo, si es que nos vamos por esa teoría, pues realmente no es que nosotros sacrifiquemos a alguien, a una persona dentro de estas celebraciones, no es que nosotros vistamos un maxtlatl, que así se le llamaba al taparrabos que usaban los hombres dentro del imaginario prehispánico, o un huipil que usaban las mujeres, que bueno, si bien Ángel Aguilar lo menciona en su canción de La Llorona, pues bueno, realmente no es algo que usemos habitualmente, ¿es correcto? Entonces es necesario precisar eso, que realmente si de verdad queremos llevar a fondo los ritos prehispánicos o se quisiera realizar ese performance, se tendría que ir mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Sí, pero bueno, volviendo al tema de las concepciones modernas de... Sí, no, en el ámbito, al menos del séptimo arte, no lo vas a encontrar. No. Muchas cosas que se simplifican por el propio lenguaje que necesita el séptimo arte. Necesitas un guión más sencillo, necesitas elementos más sencillos, porque si no recargas mucho a tu audiencia y tu audiencia no te va a entender nada. Ahora, no digo que no sea posible, porque tienes a otros directores del séptimo arte que, hijo de la, ¿no? Sí hacen unas cosas muy detalladas. Sí, claro. Y sí te espanta que... ahorita que entremos, ¿no? Porque, insisto, si quiero acabar el tema con esta cuestión de los asesinos, la normalización de la muerte y demás, voy a mencionar 2, 3 cosas y que están muy relacionadas con Ed Gein, pero... No sé, igual que otra cosa quieras mencionar. Estábamos mencionando un poco de la comercialización del Día de Muertos, ¿no? Sí, pues es que pues finalmente también tiene que imperar esta parte de
Sí, claro, estás haciendo un producto, no necesariamente puedes hablar de representar la tradición con todos sus... No, tiene que haber un interés detrás. Nimiedades religiosas, porque estás en un escenario en el que a lo mejor eso incomoda. Ajá. No, y aparte, bueno, o sea, a lo mejor esto es contraproducente decirlo, pero finalmente la cultura está viva, ¿no? Entonces se va a adoptar al cambio de la sociedad actual. Y pues es normal que finalmente adoptemos. O sea, yo no veo mal, me da risa, pero no veo mal que hayamos, por ejemplo, adoptado algo de una película de James Bond, ¿no? Aunque no sea algo tradicional. pero finalmente tienes el problema de que los peruanos se burlan de nosotros. Bueno, ya eso es una gran vergüenza nacional. ¡Peruanos! pero finalmente yo lo veo más como un enriquecimiento. Ok, debo decir que a mí, a lo mejor el desfile de calaveras es una idea chida, dices, ok, se le ocurrió a un gringo, pero la adoptamos. Pero a mí, hablando de otro gran nodo de difusión cultural del Día de Muertos, Coco me da horror existencial. ¿Por qué? Está bonita. Es de esas épocas en las que Pixar todavía podía hacer cosas bonitas. Sí, claro, no, ahorita ya no. Perdona que te interrumpa, amigo, pero si Gio mencionó algo sobre representaciones que espantan, se refiere de cierta manera, entre otras representaciones, a Coco. No, Coco me espanta de una forma en la que no debería espantar. Es que tienes esta cosa en la que tomas el Día de Muertos y lo conviertes... te hiperfijas en la idea de que los muertos regresan, de que hay una cierta relación con los parientes y lo conviertes en un mercado capitalista, güey. O sea, hay para tirarle mierda desde todos los espectros del sistema político, una crítica comunista, una crítica ultrarreaccionaria religiosa. Tienes esta idea de que en el otro mundo hay un sistema tributario de los vivos y entre más te recuerden, más chingón eres, y si te empiezan a olvidar, ya se acabó. Tienes el horror existencial de que dejas de existir para siempre, y a mí eso me pone... Estoy de acuerdo, pero considera que también esa es una idea, no sabría decirte si completamente de toda la humanidad, pero al menos europea, para que vean que también ahí hay algo. Ajá. Sí lo es. Esta idea de la fama, Ajá. esta idea de la memoria, Ajá. esta idea pues sí, de la Ilíada o de la Odisea. ¿En cuáles lugares en qué culturas lo puedes observar? Grecia, Roma. Yo estoy casi seguro de que hay una cita. En el Edipo, ¿no? Claro. No. No es Edipo. Bueno, es en la Odisea. Es en la Odisea, me parece que Ulises encuentra a Edipo y encuentra a Aquiles. Y Aquiles específicamente le dice, esto está de la chingada, preferiría ser un campesino pero asqueroso vivo. También hay una transformación y que más bien la idea que perdura es la de la Ilíada. Ajá. Que es la de morir y ser recordado. Gloriosamente, Gloriosamente o no, como que eso está un poco de más, pero la idea de la fama, ajá, esa perdura en toda la cultura occidental. Ajá. Esa la vas a tener en la Ilíada, la vas a tener en la Eneida, la vas a tener incluso en las cosas más críticas como pueden ser la Farsalia, que habla sobre el asesinato mutuo entre personas de una misma cultura. Ajá. Todas esas epopeyas hablan de esta perdurabilidad del nombre a través de un hecho. ¿Estás diciendo que Disney reinventó el paganismo? De alguna manera. Incluso llegamos a hablar, ya inmiscuirnos hablando de cinematografía, pues del tema trágico, ¿no? Cómo es que Aquiles prefiere de vivir una vida feliz con su familia hasta la vejez, ver crecer a sus hijos, pues prefiere realmente pelear, vivir una vida corta, la opción que le dice su madre Tetis, y al final ser recordado e ir a la isla de los bienaventurados. Realmente ese principio lo retomamos con Sócrates cuando prefiere beber la cicuta, pero bueno, él dice, si me dejan vivir, yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer, seguir siendo el tábano del ágora, ese que molesta a los demás con preguntas incómodas, queriendo saber lo que no sabe, y realmente pues vivir ese final
trágico que al final vivió con la cicuta, y lo podemos ver en otras representaciones como Belerofonte, incluso en representaciones modernas como Hamlet en el ser y no ser. En fin, una forma de que se recuerde aquello que causa ruido y que nos evoca esta frase que una vez escuché. Esta frase la escuché en el catecismo, aunque no lo crean, fui al catecismo y dice: hace más ruido un árbol que cae que un árbol que crece. Sí, claro. Y pues bueno, volviendo a este tema contemporáneo, pues sí estoy de acuerdo en el conflicto que hay, ¿no? Con el tema de Coco. Ajá. Pero, pues... Tú no le ves problema. Le veo problema en tanto que capitalismo, pero fuera de eso, no lo veo tan mal porque también está representando otras, pues, o sea, digo, ya cuando si analizas cualquier película de Disney a profundidad, vas a encontrar muchos problemas. Sí, por supuesto. Pero si te quedas más en la parte... ¿Has visto Knights of Guinevere? Sí, o sea... No. Dios, ¿por qué? Pero... Justo, si te quedas a lo mejor no tan a lo mejor sobreanalizando, que no creo que sea el término, más bien analizándolo con tanto detenimiento, pues la parte superficial de la representación de la, llamémosla supuesta mexicanidad, porque tampoco diría yo que sea, o sea, que esté ahí ilustrada todo lo que somos nosotros. Sí, por supuesto. También sigue siendo una simplificación, a fin de cuentas, sí. Pero no lo veo mal, o sea, digamos... Tiene sus detalles, como todo, pero finalmente trata de dejar una huella sobre quiénes somos y lo que es para nosotros estas fechas. Porque si nos vamos a otros lados, y ahora sí me voy a meter en el cine americano, pues ahí no vas a encontrar tanta cosa tan colorida. ¿No? Vas a encontrar cosas un poco más... Sí, cosas como Macario. Cosas más turbias. Sí. Y es que, bueno, ese es precisamente mi punto y tal vez acordemos desacordar. Si estás hablando de representar a México, me parece que... ¿Has visto esa imagen de un perico abrazando un pedazo de una impresión de la selva? Sí, claro. Yo siento que eso es Coco, que Coco es alimento para colibríes bajo en calorías. Bueno, casi toda representación artística va a tender a eso. O sea, es como las películas estas de supuestamente históricas de la vida de algún personaje. O sea, Napoleón no tiene nada que ver con el Napoleón que es histórico. O sea, el Napoleón de Ridley no tiene nada que ver, nada, ¿no? O las películas de Gladiador. Representaciones de figuras como Cleopatra, Máximo tal vez. O ese tipo de cosas. Justo. O sea, son una embarradita de una realidad para hacerla amena a un público. Pero es que yo considero que no es una embarradita, que te están vendiendo una embarradita de mantequilla, pero en realidad es margarina. Es cera, güey. A eso me refiero con embarraditas. O sea, no me refiero a una embarradita de calidad. O sea, me refiero a una embarradita, pues, ¿cómo lo digo? Más o menos bebiendo qué es esto, ¿no? Ajá, sí. Pero... ¿Has visto la película de Hereje? Hereje, me suena, pero no la ubico bien. Bueno, es una película de terror muy interesante que tiene que ver con esta cuestión de las religiones monoteístas. Bueno, al inicio de la película hace un paragón muy interesante con respecto a esta gente que tiene estas creencias. Y dice, si tú dijeras que las religiones son comida rápida, ¿qué comida rápida es la que tú prefieres? Eso es lo que esa es la forma en como yo veo que dentro de una obra artística o dentro de una película es que se nos está reflejando nuestra identidad cultural. O sea, no nos están vendiendo a México como México, nos están vendiendo una versión maquillada de México como si fuera un anuncio de una Mac. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. O sea, pero no... Eso es lo que me genera horror existencial. Sí, claro, o sea, está bien que te genere horror existencial, pero creo que no se está contemplando la otra parte que finalmente no tiene que ser tan preciso porque nuestra psique no lo va a concebir. No, se tiene que simplificar para causar, porque finalmente es entretenimiento.
Ajá, sí. Entonces, para conseguir esa meta de entretenimiento, te lo tengo que simplificar. O sea, yo no te puedo llegar y decirte México y traerte todo de un golpe. Ajá. Te tengo que dar una probadita de algo muy maquillado y muy digerido mío. Tal vez, y yo tal vez estaría más de acuerdo con esta crítica, tal vez Coco sea una forma regurgitada de lo que es México. Ajá. No es la comida en sí, sino algo ya procesado para que lo sea apto para el consumo. Ajá. Desafortunadamente es eso. Y no lo veo como algo necesariamente malo, justamente por esta parte de bueno, es una forma en cómo nos pueden ver. Es la versión premium de lo que puede ser México. No, más bien es una versión de prueba de lo que puede ser México, no es la versión premium. Para la versión premium, vente para acá y ven a ver lo que vivimos nosotros, que es otra realidad completamente. Ok, curiosamente es que siento que sí estamos de acuerdo en los presupuestos, pero llegamos a la conclusión diferente. Ajá, sí, yo creo que es eso. Me gustaría cerrar el ciclo y regresar un poco al tema de las máscaras y establecer un poco que hay una relación tangente y muy real entre lo que aparenta ser y lo que eres, ¿no? Sí, claro. Y la imagen que das al mundo y lo que aparenta ser eventualmente empieza a influir en lo que eres. Claro, y eso es lo que me parece peligroso de esas representaciones más comerciales de las tradiciones, ¿no? Sí. sí estoy. Finalmente sí estoy de acuerdo. Si vamos cerrando. Me parece muy interesante el tema que mencionan. Justo estamos hablando de que son representaciones que tienen que resultar muy acertadas en cuanto al tema cultural, el tema realmente que se vive en nuestro país con respecto al Día de Muertos en el caso de Coco, por ejemplo, pero a la vez tiene que ser, como bien lo mencionas, amigo Gio, pues un tema funcional en el tema de que hablamos que es cultura de masas, porque incluso cuando estudié filosofía y llevé estética también, pues la verdad no puedo dejar a Disney como cultura de masas últimamente, ¿no? Ahora, hablamos ahora para ir cerrando ya, justo, bueno, el tema de la migración irlandesa es muy importante dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, porque los irlandeses, como ustedes saben, en toda migración, llevaban pues su trasfondo cultural, llevaban sus propias costumbres, llevaban su imaginario, los leprechauns que se ven muy bonitos, ¿no? En fin, otras cosas. Así es. Sí, es la forma en la que me miró un caballero irlandés cuando me refería a sus bastones de duelo como Shillelagh en lugar de Shillelagh. Ay, no me digas, pero ya dejamos claro que no vamos a pronunciar las cosas bien en esta sesión. Vamos a el podcast de la mala pronunciación. Tenemos alcohol en las venas, ténganlo en cuenta. Ahora, en fin, el tema de la migración irlandesa tuvo que ver en que Estados Unidos, y de ahí que se tenga la idea que el Halloween viene de Estados Unidos, aquí en México es el Día de Muertos, ¿no? Estados Unidos no inventó el Halloween, eso ya lo tenemos claro con todo lo que hemos hablado en esta sesión, pero de cierta manera realizó aportes, así como les mencionaba, ¿no? El cardenismo aquí en México, que realizó cierta producción y discurso con respecto al Día de Muertos en cuanto al tema prehispánico, pues Estados Unidos también realizó un performance muy notable con respecto al terror, al horror y al Halloween. Y para eso nos gustaría que nos ilustres un poco, mi querido Gio. Bueno, sí, este tema ya para cerrar con la cuestión de los monstruos y demás, la normalización, va a ir también de eso, ¿no? Esta parte que exporta Estados Unidos con la máscara del Halloween, con la versión del Halloween, pues sí, no es obviamente Estados Unidos, es una probadita de Estados Unidos, a pesar de que incluso dentro de esas obras o incluso de esa producción, hay también críticas al modo de vida de Estados Unidos, lo cual me parecería más interesante que se hiciera aquí también con respecto al Día de Muertos, a una autocrítica también a lo que es la mexicanidad. Y ahora voy a ir con esta parte del monstruo, de la normalización. ¡Qué miedo! Monstruo, ¿no? Realmente los monstruos en última instancia son representaciones de esta otredad que a veces tiene que ver con uno mismo o con la propia identidad y con los productos de las cosas que a lo mejor no están aceptadas socialmente.
y... La purga. Sí, ¿no? Está toda esa liberación, ¿no? De la sombra y que todo lo que ustedes quieran ver. Una especie de carnaval, pero macabro, el carnaval de la muerte. Entonces hay toda una evolución realmente, no quiero profundizar demasiado para no extenderme, pero justo esta cuestión la quiero llevar más al monstruo moderno, no me voy a detener tanto en los monstruos clásicos, ¿no? El típico, el hombre lobo, el vampiro, esas cosas, porque también ya están dentro de la literatura, tienen su propia, ¿cómo le podemos decir? Su propia mitología ya cultural. ¿Por el monstruo moderno te refieres a los monstruos de hace 50 años? Llámese asesinos seriales. Sí, pero siguen estando en boga. O a cosas como el Babadook, cosas que son más me refiero terror psicológico. No, me refiero a un poco más a las dos. Me refiero a las dos partes en realidad. Slenderman. No, sí me refiero a las dos partes porque las dos partes beben justo de esta tradición literaria. Lo que podríamos llamar un terror cósmico, que son estas figuras más ominosas, más no quisiera yo decir demoníacas, pero sí ominosas, más, ¿no? Y a lo mejor otro tipo de terror que es más aterrizado, que es el terror justo de los asesinos, que es el terror de la bestialidad dentro ya de lo propio humano. Y que sí, tiene que ver con algo que sucedió ya no solo 50 años, amigo, ya son 70. Dios mío, qué horror. El primer... Y aquí ya voy a empezar. Los 70 fueron hace 50 años. Les mencionaba... Sí, bueno, les mencionaba, ¿no? A lo mejor... Estamos tan lejos de los 2000 como pensamos que estamos lejos de los 80. Sí, ajá. No. Pero creo que voy a ir un poco con esta parte que dices, ¿no? De monstruos de hace 50 años, porque justo los grandes asesinos seriales en los que probablemente estés pensando son más o menos de esa época, 70, 80. Me imagino que estás pensando en Ted Bundy. Ajá. Estás pensando a lo mejor en Aileen Wuornos, estás pensando a lo mejor en el Zodíaco. Ajá, sí. Todos ellos sí, son más o menos de esa época, así es. Pero justo ya quiero darle el clavo del que quería hablar. Hay uno justo lo que estoy esperando que hables, mi estimadísimo amigo Gio. Que es Ed Gein. Ahorita está en Netflix, claro. Una especie de serie documental sobre su vida. Ajá. Claro, la serie de la que nos hablabas, ¿cierto? Ajá. Este es muy técnicamente, uno de los primeros grandes asesinos seriales que hay en Estados Unidos. Ajá. ¿Han visto Psicosis? Sí. ¿O ubican Psicosis? Sí, claro. Ok. Ubican al personaje de Norman Bates. Sí. Bueno, Ed Gein es el que está detrás. No, es la inspiración Norman de Bates. Norman Bates. Ajá. Norman Bates está inspirado en Ed Gein. ¿Ed Gein quién fue? Ed Gein fue un chavo, un sujeto de Estados Unidos que vivía en Wisconsin y vivía en una casa, en una granja, apartado de todo. Su mamá era fanática religiosa y este güey parecía tener algún tipo de trastorno. Se cree que a lo mejor tuvo alguna especie de retraso. El que hizo todos los objetos de cuerpo. Es él. Sí, es el mismo. Es exactamente el mismo. Ya lo ubico. Es exactamente el mismo. Justo él es el que inspira no solo el cine que hay al respecto de los asesinos seriales, sino que también inspiró a los propios asesinos seriales. Ok. O sea, de hecho se menciona también en esa serie. Hay uno que es muy particular que se llama Richard Speck, si no mal me acuerdo, que era un güey que después se puso unos implantes, se volvió transvesti. Y él de alguna manera tuvo una correspondencia con este Ed Gein, diciendo, no, pues es que sí, es que no, y se ilustra al menos en la serie. ¿No es esta relación? ¿Inspiró a Buffalo Bill? Y de hecho también, no. Sí, no, es que Buffalo Bill también está inspirado en Ed Gein. Ok. O sea, sí, Buffalo Bill... Estamos hablando de que se reinventa ese personaje. Sí, pero el personaje sigue siendo Ed Gein. O sea, Ed Gein inspira a estos asesinos y todo el cine que están ustedes pensando, Masacre en Texas, claro. Psycho, todo eso está en Ed Gein. O sea, es esta normalización de un personaje que estaba muy trastornado, que sufría de esquizofrenia y que el güey tenía otra, ¿cómo se llama esta? Guinofilia. De quererse meter en los zapatos de una mujer, aunque él no fuera homosexual, y aparte hacía otras prácticas bien extravagantes que luego tú ves también en esas películas y dices, güey, ¿qué? ¿No? Y
No sé si lo sepan. Incluso y el en silencio esta de los parte, inocentes podría estar en esta, no, 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 Buffalo Bill. lo que estaba haciendo Buffalo Bill en El silencio de los inocentes lo estaba haciendo Ed Gein. Increíble. Ed Gein estaba haciéndose un traje de mujer con cuerpos de mujeres ya muertas. Así las agarraba, las desenterraba, las desollaba, agarraba, limpiaba la piel y las cosía la propia piel y hacía un traje de mujer. Él tenía una máscara de mujer, tenía un cuerpo ya con mujer, con tetas, todo, y también tenía en un cajón, por si no lo sabían, 7 o 9 vulvas, 7 o 9 vaginas. Sí. Wow. Y todos esos detalles, Alfred Hitchcock los puso en La casa de Psicosis. También estaban esas, una representación de esas vaginas, las casas, la silla con el pezón, el cinturón de pezones, todas esas cosas que hacía Ed Gein, las puso ahí, ¿no? Hablando de esta cuestión de lo que les mencionaba de tal vez demasiada precisión psicótica para intentar hacer un normal. Sí espantar, pero finalmente el público al ver a Norman Bates pidió más. Y luego tienes Masacre en Texas. Claro. Y luego tienes todo lo que tienes ahorita. Claro. Fabulosa. Te vuelves adicto. Posición. O sea, Claro. lo volvieron, se normalizó ya tanto el monstruo que te vuelves adicto a verlo. Y realmente no te espanta, te causa morbo y te gusta verlo. Les gusta a la gente verlo. Ahí la serie de Dahmer, el éxito que tuvo. Claro, hablamos de que realmente en nosotros como humanos sigue realmente vivo ese espíritu que tenía la gente en el Imperio Romano cuando asistía al Coliseo Romano justo a ver a gente pues devorada por leones, protagonizando el Orfeo que no logró domar a las bestias y que se lo terminaron devorando, el morbo que causa ver justo esas especulantes cosas y realmente terribles. Pero sí, todo eso está ahí. Finalmente, insisto, lo normalizamos. Empezamos primero horrorizados viéndolo, pero ya ahorita ya da igual, porque justo Hitchcock hace la película, cuando sale la película todo el mundo cagado de miedo, la gente vomitaba en el cine. Tú actualmente ves Psicosis y dices, ¿Eso qué? Ajá, no te da miedo, ¿no? O otra película que en su momento también, ¿no? Tuvo gran Uh-huh. volviendo a esta parte de horror cósmico, El Resplandor. Uh-huh. Claro. Shine. Sí, Claro. Sigue siendo un gran referente del cine de terror y todo lo que tú quieras, pero la ves hoy en día y la comparas con las películas de hoy en día y dices, ¿Eso qué? Así es una mierda. pero ves las películas de hoy en día. Solo es poco impactante. Si no son- Él mencionó Es comparado con otras películas. Ajá. O es más, dentro de una misma franquicia, El Conjuro. No sé si ya vieron la nueva. Claro. Pero las Fabulosa, primeras por del cierto. Conjuro son como más, ¿no? Más Ujú. psicológicas. Sí. Ya las últimas ya no, las últimas son gráficas. No, realmente sí. Ya muy las gráfica, últimas ya te vas a sangre, gritos, sangre, ruido, motosierra. Muy gráfica. Toda la película No. del Conjuro 4 fue realmente gritos, Porque terror, toda esta parte, miedo vivo, justo no porque- tanto psicológico como bien lo mencionas. No, porque justo toda esta parte ya de terror ya la tienes muy interiorizada, ya tu propio entorno es demasiado violento. Estados Unidos, cada fin de semana, qué cosas no ocurren, ¿no? Es real. En las escuelas, todas esas cosas, y muchas de esas cosas ya las tienen ellos también tan normalizadas que por eso hacen los productos que hacen. Entonces, ¿tú lo que piensas con respecto a Estados Unidos dentro de la influencia del Halloween es que la realidad que vivía Estados Unidos con respecto a los psicópatas, las masacres, como bien mencionas, la interiorizó dentro de esta celebración llamada Halloween y de ahí que las personas en Latinoamérica digan, ay, no celebren Halloween, no al Halloween, porque eso es de criminales, eso es de terror, eso es de gente perversa, ¿no? Pero finalmente no deja de ser también, como en el caso de Coco, una simplificación. Ajá, Realmente. Porque también lo voy a decir, a pesar de la precisión que tiene a lo mejor Psicosis y demás, no es tampoco una película que retrata completamente la vida de Ed Gein. De la misma manera que la del Silencio de los Inocentes a Ed Gein o a Richard Speck, lo mismo Claro. que Masacre en Texas al propio Ed Gein. Todos ellos Claro.
sí, pero no, o sea, hay mucho también de fantasía, ¿no? Hay mucho de esta cuestión que finalmente vuelvo a lo mismo, desde la simplificación para regurgitártelo encima y que sepas quiénes fueron, qué es lo que fueron y qué es lo que más o menos se está viviendo en Estados Unidos, pero no es el panorama completo. Claro, es una de las maravillas que tenemos dentro del arte, esta trenza que se entreteje dentro de que involucra la realidad y la ficción y que al final, como Aristóteles nos dice dentro de su poética, pues la literatura es como pudieron haber sido las cosas realmente, ¿no? Pues sí. Así es. Y ya con eso, pues yo daría por fin también esta parte y yo creo que ya para que finalicemos. ¿Algo que agregar, mi querido amigo Sam? Pues no, me parece que todo ha quedado muy sucinto, muy concreto. No puedo decir más sin que nos funden. Pues entonces yo creo que nos despedimos. Ya estamos funados, yo creo. Y fumados también. Ellos así dos, es. yo no. Bueno, mi estimada audiencia, pues con esto terminamos con esta sesión del Simposio Humanístico en la que hablamos sobre el trasfondo del Halloween y el Día de Muertos y estas celebridades que involucran mucho, celebraciones, que involucran mucho el tema de la muerte y antes de despedirme, les comento que estas sesiones, les aclaro, no están grabadas sin que el alcohol esté presente con nosotros. Les mando un abrazo, les mandamos muchos saludos y los esperamos en nuestra próxima sesión del Simposio Humanístico. Adiós. 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 Voy por más alcohol.